A propósito de las fiestas que acabamos de acontecer de la Pascua, esta novedad pascual tiene una repercusión muy grande en la historia humana, en muchos sentidos. La más importante y determinante es espiritual y salvífica. Jesús vence la muerte y nos salva. Pero a partir de ahí viene toda una reestructura interna del orden humano. En ese sentido, el aporte de la Pascua no solamente es espiritual, también toca lo social. La novedad de esta resurrección, la novedad del Cristo resucitado, poco a poco las comunidades cristianas primeras lo van comprendiendo y en muy poco tiempo llegan a tener comprensión tan poderosa de lo que implica vivir cerca del resucitado. Un ejemplo muy bello es la carta de San Pablo a Filemón, que narra cómo San Pablo, ya preso, encuentra a Onésimo, que es una persona que está presa junto con él en la cárcel, y le pide a Filemón que le otorgue la libertad y le devuelva su dignidad dentro de la casa. Una de las consecuencias más bellas que tiene la resurrección es que las personas descubren el don de la libertad. En una sociedad de hace 2000 años donde se vivía en esclavitud perpetua y continua, la novedad de la resurrección viene a esto, a romper las ataduras de los esclavos. Pero también viene a otorgarles no solo el don de la libertad, sino también viene a generar pequeños grupos que se van organizando y que poco a poco van generando una nueva cultura dentro del Imperio Romano, que va trascendiendo fronteras y que va generando un orden de valores muy diferente, basados en las enseñanzas de Jesús. Se los quiero comentar porque a propósito de la novedad que acabamos de vivir hace casi 8 días de la resurrección, les quiero platicar un poco las repercusiones sociales que implica creer en el resucitado. Ahorita en unos cuantos videos muy pequeñitos, que no son videos ni didácticos, sencillamente son como para hacer conciencia de estos grandes principios que hoy sistemáticamente la Iglesia recomienda, reconoce y los pone como un imperativo para que donde quiera que existan los cristianos en el mundo, en las condiciones que estén, procuren siempre vivir estos principios básicos de la vida cristiana en el ámbito social, que se llamarán principios de la doctrina social de la Iglesia. El principio básico con el que se cimenta la doctrina social de la Iglesia es lo que se conoce como el bien común. Hay muchas maneras de entenderlo desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, que es una reflexión basada en el magisterio de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia y en la experiencia que han vivido en la práctica las comunidades cristianas. Surge lo siguiente: a la base del bien común siempre debe de estar la dignidad de la persona y el concepto de persona, que para nosotros se es persona desde el momento de la concepción hasta al final de su muerte. Lo segundo es que siempre se debe de garantizar el goce de los derechos del ser humano, las libertades más básicas y sus derechos fundamentales del ser humano. En el bien común, eso es lo que genera el bien común, el respeto de las libertades básicas del ser humano, pero también los gozos de los derechos y también el ejercicio de las obligaciones que se derivan de esos derechos. De manera que es una sinergia en este punto. Hay obligaciones, pero también hay derechos. Y finalmente, el fruto de todo este cuidado en el ámbito social genera bienestar y genera el fruto más grande, es la paz. Una paz social que no es pactada, una paz social que no es impuesta, sino que es fruto de un trabajo sistemático que siempre va creciendo y va progresando en el respeto a la dignidad de la persona y en la promoción de sus derechos fundamentales. Esto es lo que se conoce a grandes rasgos como el bien común desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando nosotros como ciudadanos tenemos injerencia social, tenemos que cuidar que esto tenga siempre claridad en nuestra manera de interactuar en la sociedad, para que las acciones sociales que hagamos en conjunto o en las que participemos como individuos siempre generen el bien común, pero desde el punto de vista
de la doctrina social de la Iglesia. El segundo principio que la doctrina social de la Iglesia contempla es el principio de la subsidiariedad. Este principio nos ayuda a entender que la sociedad está constituida por sociedades intermedias y el Estado es el que tiene como obligación regir y ordenar para que lleguen al bien común. Estas sociedades intermedias son menos autosuficientes que el Estado porque no reciben impuestos ni nada de esto, pero a diferencia del Estado son más cercanas a las necesidades y a las realidades de las personas. Por esta razón, estas sociedades intermedias necesitan que el Estado las respete, las promueva y sea subsidiarias de ellas, de manera que en algún momento las haga autosuficientes y las disponga a que aporten al bien común. Este principio ayuda a que las personas tengan en cuenta a la base ciertos criterios. Cuando están estas sociedades intermedias, dígase sociedades intermedias, los partidos políticos, asociaciones civiles, incluso la misma familia, y todas estas asociaciones que de alguna manera le ayudan a los seres humanos a vincularse y a trabajar aspectos que ayudan a cuidar el bien común. En este sentido, el compendio de la doctrina social de la Iglesia recomienda que siempre se tenga en cuenta sobre la aplicación de este principio la promoción efectiva del primado de la persona humana. Es decir, pudiera ocurrir que alguna sociedad intermedia promoviera el bienestar de las plantas, pero que al mismo tiempo, paradójicamente, promoviera el aborto. Eso no conciliaría con un cristiano. Lo ideal sería que promoviera la defensa y el cuidado de la vida, principalmente de la vida humana y en consecuencia de toda forma de vida. Lo segundo, según este principio y según las directrices de la doctrina social de la Iglesia, siempre tiene que haber una idea muy clara y constitutiva de la familia humana, de manera que siempre se salvaguarde este sagrario de crecimiento y de fecundidad de la familia humana desde el punto de vista cristiano. También se tiene que desprender la valoración y la organización intermedia de estas sociedades intermedias que los ayude a impulsar, a buscar y a trabajar el bien común a pesar de sus diversos objetivos y de sus diversas diferencias que puedan tener, incluso pueden ser hasta ideológicas, con el consciente reconocimiento de su función social, que siempre será en el sector privado. Cuando se articulan correctamente bajo este principio, estas sociedades intermedias promueven y buscan un sano equilibrio en el bienestar del bien común y en la construcción del bien común. De manera que lo que se tiene que lograr es descentralizar el poder para que finalmente el pueblo o la gente pueda poco a poco conquistar e ir poniendo en práctica el bien común más cercano a su realidad a través de estas sociedades intermedias. Esto sería pues el segundo principio a grandes rasgos que nosotros conocemos como el principio de la subsidiariedad, que consiste en ayudar a que estas sociedades intermedias logren su plenitud y después tengan un aporte positivo en la construcción del bien común. El tercer principio que se invoca dentro de la doctrina social de la Iglesia será el principio de la solidaridad. Este principio nos habla de la profunda interdependencia entre los seres humanos y los pueblos en relación al bien común de cada comunidad y en último término a la humanidad entera. De manera que en virtud de este principio es posible nosotros distinguir que no se puede proceder beneficiando a pocos y maltratando a muchos. La cadena de injusticias de las estructuras sociales tienen que renovarse porque algunas de ellas promueven estas injusticias porque están basadas en un fin de ganancia y de poder, que no buscan el bien común.
sino la explotación y a veces la esclavitud de los más débiles. Por eso, en este sentido, este principio trata de erradicar o de aminorar esta explotación de los más débiles, porque algunos quieren ganar más u otros quieren tener más poder que otros. El planteamiento real y efectivo de este principio siempre ha puesto en tela de juicio pues toda la estructura de poder que existe. Por eso, una de las cosas que necesita la doctrina social de la Iglesia de parte de nosotros es una actitud profética de anunciar los valores del reino y de, con la misma actitud de anuncio, promover una actitud de denuncia de los valores que estén lacerando o maltratando la dignidad de las personas. En el quehacer ya político y social, distinguir estos principios y todos aquellos que son actores políticos, tanto colectivos como individuales, tener en cuenta si tienen un carisma católico, pues no es fácil discernirlo porque el andamiaje y la estructura de poder y el contexto en el que están a veces inmersos nulifica o incluso aniquilan estos principios básicos de la vida social vistos desde el punto de vista del Evangelio y de la Iglesia. Pues les quería compartir estos 3 principios considerando que a la base siempre han estado en el Evangelio. Jesús nos los deja como un legado en las enseñanzas, en sus parábolas, en su propia vida nos deja una enseñanza que nos ayuda a comprender que siempre será mejor tener al centro de la vida social la dignidad de la persona y el respeto de sus derechos y también el ejercicio de sus obligaciones. Junto con esto, pues siempre reconocer que juntos podemos trabajar para que el bien común sea posible y sea real en medio de nuestras sociedades y que la libertad de asociarnos unos con otros, ojalá siempre garantizar el progreso de nuestros pueblos. Pues les dejo con estas 4 pequeñas reflexiones, pensando en que este tiempo de Pascua nos puede iluminar para los procesos que vendrán socialmente en unos cuantos meses, que son procesos de elegir a nuestros representantes públicos que van a ocupar cargos públicos y a ejercer el poder en medio de nosotros, y también para indicarles un poco los principios del Evangelio que se sintetizan en lo que se llama doctrina social de la Iglesia. Anteriormente les había compartido los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Les quiero compartir uno de los fundamentos de esta doctrina social de la Iglesia. Se llama la dignidad humana. Consiste en la conciencia que el ser humano toma cuando, al entrar al universo de seres, descubre modos de ser. Hay un modo de ser de cosas inanimadas como las piedras, todo lo inanimado. Hay también seres animados como las plantas, los animales. Ante ellos, el ser humano puede conferirles una finalidad. Y en este sentido, cuando el ser humano se encuentra con otro ser humano, descubre algo interesante, que el ser humano se define a sí mismo, nunca va a ser medio, siempre va a ser fin. El ser humano es fin en sí mismo, nunca va a ser medio para algo. Este hallazgo lo descubre porque el ser humano le revela 2 cualidades fundamentales, que pueden ser más, pero son 2 fundamentales. El ser humano tiene la capacidad de raciocinio, con un conjunto de características que hablan de una vida interior, que lo ayudan a vivir en la verdad, a tener conciencia, etc. Pero también tiene la capacidad de la libertad del libre albedrío, que es la capacidad de autodeterminarse a través de sus actos. Y a través de sus actos revela lo que él conoce como verdad y busca como bien. Cuando el ser humano descubre esto en otro ser humano, se da cuenta que el ser humano no puede ser medio para lograr fines, sino fin en sí mismo, y lo tiene que respetar como tal. Este hallazgo no solamente es un fundamento para la doctrina social de la Iglesia, sino que es la base de lo que se conoce como la doctrina de los derechos humanos. La dignidad humana, que es el valor de la persona en sí misma,
que les estoy diciendo que es valiosa por sí misma, porque tiene la capacidad de ser fin en sí misma, no medio. Esto es como la fuente de donde brotan todo el catálogo de derechos humanos y sus garantías. En este sentido, les quisiera yo después compartir un poco la fundamentación de esto que se conoce como los derechos humanos y que hoy en día prácticamente es donde se centra mucho de lo que se conoce como el trabajo político o política pública, prácticamente a nivel mundial. Y que en estos días pues vamos a escuchar mucho ese discurso, como se ha escuchado en otros momentos, cuando se agudizan situaciones mundiales, por ejemplo ahora por la pandemia, que hay asuntos también de migración que están surgiendo de una manera muy dramática y que en tiempos como el nuestro, que vienen momentos de elecciones, también brotan porque hay toda una agenda que nos ayuda a comprender este camino de los derechos humanos. A continuación les quiero compartir en algún otro momento la fundamentación de esta doctrina de los derechos humanos. A pesar de que el discurso de los derechos humanos está ya en aulas, está en libros, está en discursos políticos, tendríamos que hacer una aclaración muy básica. En primer lugar, la fundamentación, decir fundamentación significa dar razón de por qué es importante los derechos humanos, no ha sido tan clara. ¿Por qué deben de existir o por qué existen y para qué existen? No está clara. ¿La razón cuál es? A pesar de que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, promulgada por la ONU, no ha sido como lo que ha provocado que toda la humanidad los tenga como una jerarquía de valores. Si ustedes descubren, el mundo está dividido en Occidente, en Oriente y Medio Oriente, junto con África, que a veces no se cuenta o no se puede catalogar si es de Occidente o de Oriente. Pero nosotros, Europa y toda América, nos consideran Occidente. Esta jerarquía de los derechos humanos y esta declaración rige entre nosotros, pero por ejemplo en Asia y en algunas regiones de África ni siquiera se toma en cuenta, incluso a veces se ve como un atentado a sus usos y costumbres. De manera que ni es tan universal ni es tan importante en algunas regiones del mundo. Por eso les digo que la fundamentación siempre será importante. Y este lenguaje que nosotros es un discurso ya casi como ordinario, ¿no? Un niño muy pequeñito ya puede exigir sus derechos humanos porque se lo enseñan en la escuela. En otros lugares del mundo todavía es un lenguaje que no se reconoce y posiblemente va a tardar mucho para que se reconozca. ¿En dónde deriva todo esto? En la fundamentación, es decir, en encontrar las razones que nos ayuden a comprender que esto es importante. Y la tarea fascinante de fundamentar los derechos humanos surge a partir de estas agendas que se han hecho a lo largo de la historia. Lo que les decía como Declaración de los Derechos Humanos es como la suma de todo lo que había ocurrido históricamente hasta ese momento con las diversas guerras mundiales y la serie de consecuencias y procesos históricos anteriores, que en la suma de la Declaración de los Derechos Humanos es como levantar una bandera para que el ser humano ya no siga siendo maltratado en su dignidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, darnos cuenta si el discurso que nos proponen sobre los derechos humanos verdaderamente está fundamentado o lo están usando con otros fines, ¿no? Porque se escucha bien que nos hablen de los derechos humanos, pero casi nadie nos fundamenta cuáles son. El segundo punto que siempre va a ser relevante es la jerarquía de los derechos humanos. Algunos borran esta posibilidad porque dicen, no, los derechos humanos no tienen jerarquía. Más bien se tienen que respetar todos y al mismo tiempo, pero algunos opinan que al contrario, los derechos humanos sí tienen una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida es diríamos como el primer y el gran derecho que se debe de consagrar para que la persona pueda gozar del resto de los derechos. Y en ese sentido después se matiza un poco a qué se refiere el derecho a la vida, ¿no?
solamente al inicio de la vida, a que sea gestada una persona, a que sea concebida o a que tenga la concepción en un hospital y garantizar ese derecho allí, o que a través de lo largo de la historia de su persona tenga también las garantías de tener una vida digna hasta el final. Por eso algunos como que no quieren meterse en este rubro, porque habría que matizar casi cada palabrita, ¿no? Porque supongamos que una persona vive en un entorno que le respeta el derecho a la vida y nace, pero nace con una discapacidad, pero después de que nace ya no hay ningún mecanismo ni nada que le apoye para que él como discapacitado, sea la discapacidad que sea, tenga una vida digna en todos los rubros, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, etc. Y entonces ahí es donde se quiebra un poco. Supongamos que alguien nace bien y todo está bien, pero al final de su vida ya no es tan digna porque lo abandonó su familia, porque tiene una enfermedad degenerativa, está solo, necesita muchas curaciones y ya allí también ya nadie lo apoya al final de su vida, ya no hay vida digna. ¿Cómo se le puede hacer entonces? Y este es el discurso que a veces se utiliza para hacer propaganda o campaña, y estas son las cosas que a veces también se llevan para hacer reformas políticas a las constituciones o al modo como se rige una sociedad, pensando en que todos tienen la finalidad de que el ser humano sea respetado en su dignidad y se le respeten sus valores. Por eso les quería platicar un poco sobre esta fundamentación. La fundamentación consiste en darnos cuenta por qué existen los derechos humanos y para qué. Y cómo tanto la sociedad como el Estado tienen la obligación de reconocerlos, de llevarlos progresivamente a que se respeten y de generar un ambiente no hostil, sino todo lo contrario, que favorezca el pleno ejercicio de estos derechos.